un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Nos vamos al cine o a ver televisión o streaming o pantallas junto a Ángela Díaz, pero para este episodio no vamos a hablar de cualquier pantalla, vamos a hablar de la pantalla más grande que existe hoy, que es la pantalla de los cines IMAX, hasta donde ha llegado la gigantesca Odisea. Y Ángela Díaz nos va a contar un poco más de la película de Christopher Nolan, que está batiendo todo récord, todo pronóstico, incluso con algo de la crítica en contra. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, yo diría más que de la crítica, porque siento que la crítica especializada ha amado la Odisea, de la gente que antes de ver la Odisea estaba muy enojada por el casting y anunciaban que iba a ser un fracaso, y la película en un puro día rompió todo el éxito de taquilla, recuperó todo lo que había costado y está rompiendo récord en todo el mundo, con éxito de toda la gente que la va a ver y con éxito de la crítica, que también ha alabado muchísimo la película completa. Pero tienes razón, hay algo que pasa con las películas de Christopher Nolan, que son como películas y eventos al mismo tiempo, son como experiencias, sí, y artefactos culturales, son como mucho más que una película. Y tienes razón, probablemente los más, o sea, la gente a la que no le gustó la película, no le había gustado la película antes, cuando se estaba haciendo. O sea, sí, no le gustaba como la idea de la película. Así que vamos a dejar a algún lado, porque esto parte con la película, con la experiencia cinematográfica. Sí, absolutamente. Y esta es la experiencia de La Odisea. Es una serie de viñetas de un texto clásico que es obligatorio todavía en la educación, y que cuenta cómo este rey de este lugar, de Ítaca, parte a la guerra, porque así lo ha determinado Agamenón, y parte con este rey, y luego, terminada la guerra de Troya, donde a él se le ha ocurrido el golpe final, que ha sido regalar el caballo de Troya con todos los guerreros adentro. Terminado ese conflicto, él decide volver a casa y se va a demorar muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, es la Odisea, más allá de ser un canto que tiene 2700 años, es el mapa del viaje del héroe. Todas las películas que tienen una aventura tienen este viaje del héroe, esta idea de ir a la aventura, volver a casa, de tener maestros en el camino, de volver a encontrar el hogar. Y la Odisea, o sea, uno dice, viví una Odisea cuando tienes que hacer algo que tiene muchas etapas, que demora mucho, es parte, digamos, de cómo nos expresamos. Y es, para mí, y creo que para mucha gente que escribe, es el mejor libro jamás escrito. Los cíclopes, las brujas, el viaje, Penélope, y la podemos encontrar en un montón de lados. Yo le comentaba a alguien que era muy fanático de le dije, ¿te acuerdas cómo se llamaba la polola del que iba a la isla y no volvía? Penny. ¿Y de qué es diminutivo? De Penélope, porque siempre ha estado presente en la lógica de esta mujer que teje de día y desarma el tejido para esperar al viajero de noche, y de los dioses y del destino. De ahí conocemos a Poseidón, los cíclopes, Atena, todo, digamos, el mundo de la literatura viene de este gran como inicio del viaje del héroe, que es el viaje de Odiseo o Ulises. Cuando uno lo leía en el colegio se llamaba Ulises. Se llamaba Ulises. Sí. Y eso es así por lo menos se llamaba, creo que en la edición de Zigzag, yo la leí en la edición de Zigzag. La mía igual se llamaba, la que leí en el colegio, la que he vuelto a leer más grande, Odiseo, pero sí se llamaba Ulises. Esa es la que leí en el colegio, era Ulises. La leí en una colección de libros sí, no, era esa colección, y una Andrés Bello también, que era una versión más cortita. Me sorprendí porque la del 73 la adapta Manuel Rojas, que es nuestro premio nacional. Sí, y es un dato que poco se comenta, es Manuel Rojas. Y me acuerdo que partía y decía cuenta musa, y yo decía, ¿por qué cuenta musa? Y como que le dice a la musa que cuente esta historia. Claro. Partía, cuenta musa, y después decía, que no me acuerdo literal, pero decía, sí me acuerdo de la palabra, decía el héroe que vagó tanto tiempo. Vagó, claro. Y como vagó, para mí es como una decisión. Vagar. Claro, me encanta. Porque la historia de un héroe vago
que tiene que cuenta musa. Pero bueno, eso eran cosas de... Me encanta, porque le tiene que haber puesto su toque de hijo de ladrón, Manuel Rojas. Pues sí, me parece bonito. Es muy bonito volver a mirarla ahora con los ojos de Manuel Rojas. Pero bueno, pero ¿sabes qué? Hay un gran punto ahí, porque Christopher Nolan, de alguna forma, lo que está haciendo, y creo que lo que más le valoro, yo no soy muy fan del cine de Christopher Nolan y a mí me encantó su Odisea, es porque creo que lo que está haciendo es acercar esta historia, como han hecho todos los traductores, por ejemplo, cada cierto tiempo salen nuevas traducciones de la Odisea, eran cantos, hay que pensar que Homero se decía que era ciego y que él recitaba y lo escribían, cada cierto tiempo salen nuevas traducciones que van adaptando el mito, y creo que él lo que está haciendo es acercar, no es cambiar la historia de Odiseo, de Ulises, pero sí acercar esta historia a nuevos públicos. Es como lo que hizo en algún momento y que yo también recordé. ¿Te acuerdas cuando Baz Luhrmann hizo Romeo plus Juliet con Claire Danes y Leonardo DiCaprio? Y decían, ¿por qué tiene cosas modernas y hablan en castellano antiguo? No tiene sentido. Y finalmente, gracias a eso, mucha gente se interesó en Shakespeare en su momento. Muchos jóvenes volvieron a leer Romeo y Julieta. Y siempre hay una reticencia, pero es acercar al público, no es cambiar, es volver a llamar la atención, volver a interpretar. Él, de hecho, yo soy muy fanática de los griegos, espero no ponerme latera, pero tomó el texto de Homero y lo mezcló con otros cantos griegos. El personaje de Elliot Page, que creo que está fantástico, que es Sinón, no sale en la Odisea de Homero, él sale en el libro de Eneida, que es otro, que es de Virgilio, que es otro poema romano, pero él lo tomó y lo incorporó a la historia. De hecho, Lupita Nyong'o, que también creo que está muy bien, como Elena y como su hermana Clitemnestra, aparece en la Odisea, pero él se basó, cuando yo la vi dije, tomó lo de Esquilo, que es otra versión de lo mismo que tiene de la historia de ella. Entonces está finalmente construyendo alrededor de la Odisea, pero dándole una nueva entrada a nuevos públicos. Eso me parece muy valioso, y ver que los cines están llenos, que no hay entradas en IMAX hasta como el 15 de agosto, me llena de felicidad, porque siento que hay interés todavía por un texto tan bueno y por ir al cine. Sí, ahora a mí los reclamos o las deliberaciones respecto a si sigue la historia tal cual se cuenta en el libro me parecen muy interesantes, porque nos hablaría de una constante y detallada lectura permanente de la Odisea que yo creo que no existe. O sea, me parece que es un comentario. Está si alguien sale del cine, no, es que esta parte del qué sé yo, del cíclope la contaban después, como ¿sí? No sé si todo el mundo la sabe de memoria. Mira. Y no creo que de ninguna manera la película tuviera que hacer una versión como, por supuesto, o sea, para de la chala de la Odisea, como que, o sea, para mí, que soy fan de los mitos griegos, me suma los otros cantos que sumó, pero es la historia de Odiseo, y yo lamento romperte el corazón, pero esas críticas de la gente enojada, yo escuché un par que decía, es que en la historia la guerra de Troya no fue así, y yo le tuve que decir a una persona, la guerra de Troya no existió, el caballo, ¿cómo que no? No, le dije, es mitología, es un invento, es a ver, bueno, pero de vez en cuando se encuentra por ahí algo. No, yo no sería tan taxativa, pero yo creo que eso es irrelevante, quiero decirte. O sea, no es relevante, puede ser un tema interesante de conversación, pero creo que si vamos a analizar la película por la película, esta película es una experiencia. Esta película es absolutamente sobrecogedora en términos audiovisuales. Los personajes, las tomas, los encuadros, los enfoques, la dedicación a cada uno de los momentos que va a contar, ya sea cuando Circe se transforma en cerdos a quienes la visitan porque teme que sus deseos sean bajos y por lo tanto quiere retratarlos, o la forma en que el cíclope no aparece como es habitual, ¿no es cierto?, como un personaje como torpe o infantil, sino que además sino que es todo lo contrario, es un anciano muy amargado. Todo eso está hecho de una manera que te golpea. Y no solo hablo de la banda sonora, porque la banda sonora tiene esas clásicas bandas sonoras a lo Nolan, que son como unos ¿no? como que llega, como que te retumba, pero sino que es muy impactante la película en el mejor de los sentidos. O sea, cada una de las escenas es realmente estremecedora, es muy, muy, muy bonita. Y a través de ellas vas, como tú decías, recordando estas que son expresiones que todavía usamos. El canto de las sirenas, ¿no es cierto?, que es todo aquello que no vas a tener, porque ya lo has perdido. O los gigantes, que son la violencia bruta, absurda, sin motivo, sin razón, que vas a encontrar alguna vez en tu vida. Y el hecho de haberse perdido, no cuando va regresando, sino en el momento en que parte a la guerra,
y su violencia y su brutalidad, a mí me parece que todo eso le da a la película el carácter de una experiencia, yo creo que es imperdible, fíjate. Absolutamente. Imperdible. Y creo que es súper accesible y es súper clara. Christopher Nolan también es un director que es bien didáctico con su público y no suele ser tan críptico en su mensaje. Y yo creo que si hay algo que él tomó muy bien de la Odisea, tiene que ver con el costo de la guerra. Entonces son temas que siguen siendo actuales finalmente. Es el costo de imponer lo que piensan tus dioses sobre otros dioses. Uno podría decir son los costos de imponer creencias religiosas sobre otros pueblos también. Hay muchos momentos donde la discusión tiene que ver con cómo no van a conocer a mis dioses. Tú ves al otro como un monstruo, pero el otro tiene otros dioses. Y eso también nos pasa actualmente. Todo lo de Circe, que es mi personaje favorito, siempre lo ha sido en la Odisea, pero el hecho de que ella le diga una frase que a mí me parece la más potente, estoy segura que van a nominar al Oscar a Samantha Morton, que encuentro que está increíble. La actriz ya se ganó el Oscar, digamos. Sí, ella le dice porque nosotros sabemos que esta bruja es un spoiler, es una historia de hace 2700 años, convierte a los soldados en cerdos, pero la frase no es vuelvan a ser humanos, es vuelvan a su disfraz, que es que lo que ella está diciendo es que como cerdos son lo que son y que como hombres están disfrazados. Entonces lo que está hablando es, ok, los soldados llegan a un pueblo, arrasan con las mujeres, que es algo que deja muy claro Christopher Nolan en su película, con los recursos, matan y se van. Y ahí es el proceso psicológico de Odiseo, de Ulises, de sentir que él partió a esta batalla donde se los lleva porque lo decide su autoridad, pero perdió parte de su humanidad en el proceso. Entonces son los conflictos. Y finalmente está hablando de eso. Es una película que habla sobre la guerra, que habla sobre las decisiones, que habla sobre el honor, que habla también sobre imponer lo que uno cree sobre otros. Que tiene muy buenas interpretaciones y que tiene muy buenas miradas al mezclar otros cantos con los personajes femeninos, que a mí algo me asombró. Él nunca se ha centrado mucho en sus guiones en los personajes femeninos. Me gustó mucho lo que hizo con todos ellos y creo que definitivamente es lo que tú dices. Uno está en el cine, yo ya la vi 2 veces y es como, ok, esto es una experiencia cinematográfica. Estoy en este viaje, el barco se ve real, siento que la gente tiene frío ahí, siento que se demoró 20 años en volver y a la vez sin dejar de ser absolutamente tener todos los momentos de escena de acción absoluta por largos minutos y tener toda esa majestuosidad que finalmente es lo que caracteriza el cine de Christopher Nolan, por eso le va tan bien, es un espectáculo, a él le gusta mucho el espectáculo y creo que por eso engancha tan bien con la gente. Sí, es un gran espectáculo, es un gran guión, tiene tremendos diálogos, tiene más que efectos especiales, efectos visuales, ¿no es cierto? Sí, se llaman efectos prácticos. Él ocupó lo menos posible el CGI. La pantalla verde que estamos acostumbrados, no, es todo práctico. O sea, yo dije, bueno, pero puede ser todo práctico. ¿Y cómo hace el remolino de Poseidón con motos acuáticas? Que después, claro, en computadora se pueden exagerar, pero hizo para que el movimiento fuera igual como lo hace el agua real. O sea, hay el cíclope es un puppet, es una estructura como de titiritesca gigante. Una gran marioneta. Sí, alguna vez en Chile se han visto esa marioneta, una marioneta así gigante, no sé, tipo como... ¿cómo se llamaba la que venía al Teatro Tipo fuera del Baus, es que hay una famosa en el Festival de Viña, pero quería buscar otra referencia. Estaba pensando en esta muñeca gigante que venía en el Teatro 1000, pero también, no la muñeca gigante, claro. Sí, absolutamente. Pero juegos de escala, todo. Como que lo vi de otra manera. Y yo creo que agregar que esta es una historia que, además de hablar de lo humano y lo divino literalmente, es también una historia muy entretenida, porque este héroe no es un héroe perfecto, es un héroe... un hombre complejo. Pero no, claro, y además de complejo, pero es ingenioso, es medio tramposo también. Sí, bueno, sí, y así paga sus culpas. y así le va también. Pero este es un héroe tramposo, engañador. No era el más fuerte, era el más inteligente. De hecho, en el poema lo describe Melenao, creo que dice que no es el más fuerte como Aquiles, es el más inteligente. Sí, pues por eso es como dijo el ladrón.
de Manuel Rojas. Sí, Lo que por nos eso devuelve eligieron a Manuel Rojas. exactamente, Para para hacer que la hiciera adaptación. hace tantos años la versión de la Odisea. Bueno, Pero decir que Christopher Nolan eligió la traducción de Emily Wilson, que es la única mujer que ha traducido la Odisea. Y ahí empezó un poco la polémica, que por qué tenía que ser ella, porque a él le parecía más interesante la mirada que él que le daba a Emily Wilson en la traducción de estos cantos a la historia. Entonces hay una propuesta y una decisión política en su manera de contar la historia. Y creo que también hay un triunfo en que, a pesar de que había mucha gente enojada por cómo se veían ciertos actores, él dijo, todavía no sale, si cuando la ven no les gusta, vean, ahí esa es hablamos. otra Y cosa, la sí. película arrasó desde el minuto uno. Absolutamente. Yo creo que sí, sí tiene ideas para reflexionar sobre ellas, pero no es una película tampoco panfletaria, o sea, No, esto no es pero el cine propaganda. es una propuesta política siempre. Tiene Está tiene hablando una de la reflexión. guerra, Sí, tiene una absolutamente. reflexión. O sea, no te está diciendo vivimos en el mejor de los momentos. No, No. no, ok. Pero sí es una película que tiene un mensaje de esperanza. O sea, estas cosas pasan y Sí, luego la humanidad se reencuentra, la humanidad vuelve a convivir de manera sí. civilizada. Que Pese a a él le que, gusta mucho la mm, idea del héroe, pues. A él le sí, gusta construir héroes complejos, pero son héroes, son héroes. Y sí. a eso, y Pero finalmente uno es incluso, feliz con eso. exactamente, pero incluso si uno le saca toda la reflexión, es muy entretenida. Sí, O sea, absolutamente. es tan entretenida como la que daban en la tele. ¿Te acuerdas que es la de Kirk Douglas? Ah, Que es del año la pera, pero y ahí los efectos también son prácticos, pero porque no sí, pero existía, porque así no se que, habían inventado lo pero otro. son geniales, son espectaculares. Quien pasó una tarde en su casa viendo en televisión Ulises sabe de lo que estamos hablando Sí. y esta película tiene todas esas aventuras Duran 2 horas y mucho más. 50 que no se sienten en ningún No, momento. 2 horas 50 que se pasan volando, porque además el viaje de Odiseo es cada isla, cada lugar, cada cosa tiene una amenaza distinta, tiene una vuelta distinta. Entonces, y creo que algo que hizo él muy bien, Christopher Nolan hace mucho esto como de estos relojitos, juega con el tiempo, sus películas nunca son lineales, nunca van como en una dirección, siempre van para el pasado, al futuro, y a veces se le sí, queda como un juguetito que es como el lujito, pero acá lo usó de forma narrativa. Entonces él fue muy didáctico en contar lo que está pasando con Odiseo, que quiere volver a su hogar, y lo que está pasando en el hogar con Penélope y Telemaco, que es su hijo, que es Anne Hathaway y Tom Holland, que están en peligro con estos pretendientes que quieren obligar a la madre a casarse de nuevo. Entonces uno podía ver muy fácilmente lo que estaba pasando a su familia y lo que estaba mm, pasando con este héroe tratando de volver a casa, a su familia. Y el así viaje es. de retornar a casa siempre es muy emocionante porque uno quiere que la familia se vuelva a reunir. Entonces eso hizo que para la gente fuera un texto que igual tiene un montón de cosas, mucho más accesible, más sencillo, más simple, entretenido, y creo que ese es el gran valor, es que Sí. una historia como la Odisea siga siendo atractiva para nuevos públicos. Así es, el viaje de Ulises sigue siendo el nuestro, sigue siendo Sí, nuestro viaje, eso es impresionante y también que aunque cambien los tiempos, aunque pasen miles de años, las grandes preguntas de la humanidad, las grandes preguntas, no solo de toda la humanidad, sino que de lo humano en lo individual de cada uno de nosotros, siguen siendo las mismas. ¿Cómo sí, vuelvo? ¿Cómo absolutamente. vuelvo? ¿Quién me está esperando? Y también ¿Me porque lo otro recuerdan? que lo decíamos, como yo lo conversaba con gente, que es como uno no se da cuenta, pero los mitos griegos están en todo el cine. Es el hombre que Sí. trató de volar cerca del sol, Prometeo, lo encuentras en Laika, lo encuentras en Oppenheimer, de hecho. Lo encuentras, todos esos conceptos, el volver a casa. De hecho, alguien le decía, la película de los Coen, Inside Llewyn Davis, ¿cómo se llama el gato que se pierde? Ulises. Porque siempre está presente, uno no se da Sí, cuenta, pues pero en es todas parte de partes. nuestras teleseries, es parte de Sí, la construcción narrativa, entonces es muy bonito volver a ver a gente entusiasmada. Yo pasé por una librería ayer y tienen la Odisea como adelante porque la gente la está eso comprando. está muy A mí bonito. eso me emociona muchísimo, Sí, muchísimo. es muy, muy bonito. Es un clásico, le sigue hablando al presente y gracias a Christopher Nolan, además le está hablando en el lenguaje del presente. Así que es una Sí, gran, gran historia, literalmente, una gran película. Es mucho pasado, pero es es mucho un presente. gran Así que evento un para gran la evento. gente que vive en Santiago o que quiere viajar de regiones para verla en IMAX. Les voy a contar un datito nomás que justo me contaron hoy. Los cines que tienen IMAX, que son dos en Santiago, están poniendo funciones extra los fines de semana en la mañana
porque de verdad las entradas para la pantalla más grande, que es el formato en el que está filmada el IMAX, estaban tan agotadas que están poniendo entrada a las 10 de la mañana. Así que si quieren ir a verla, es el momento de jugársela. Probablemente va a estar hasta más allá de agosto, pero en el formato IMAX hay que jugársela luego porque algo que la gente no sabe es que las películas tienen un periodo de exclusividad en IMAX. Entonces, si llega otra película que está hecha para IMAX, no pueden estar las dos al mismo tiempo. Entonces, o sea, si Tom Cruise se le ocurre sacar un estreno, pero no tiene ninguno, porque ese es como que le gusta el IMAX. Sí, pero gran pelea. A fin de año va a haber una pelea entre Doomsday de Avengers y Dune de Denis Villeneuve. Entonces ya está la pelea de si se tiran juntas, cuál agarra el IMAX. Así que yo trataría de ir pronto. Así es. Les quiero decir que yo la vi en primera fila porque no había más entrada y yo quedé en la tribulación. Te caía agua del bote. No, yo remé. Yo remé. Fue una gran... Y cuando decía arranquen, que es como la mitad de la película, yo arranqué. Una experiencia muy vivida. Es muy arriesgado de tu parte, porque de verdad en primera fila quedas mirando para todos lados, pero la verdad es que yo, si me hubiera pasado, la habría visto igual, porque encuentro que es fantástica. Absolutamente. Fantástica. Sí, es una experiencia. Ángela Díaz, bueno, esta conversación se escucha en la radio, se escucha en el podcast de Lo que queda del día y nos volveremos a encontrar para nuevas historias y aventuras. Que estés muy bien, Paula. Chao. Igual, Ángela. Chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.